Cuando dos entes están muy unidos, suelen compartir el mismo destino. Podemos extrapolar esta razón al organismo. Hay sustancias que están íntimamente unidas. La desaparición de una es la consecuente desaparición de la otra. Si tú saltas, yo salto. A nivel renal, si conseguimos evitar la reabsorción de ciertas sustancias, podemos eliminar las mismas, así como también a sus amantes. Ahí es donde entran los diuréticos de alto techo, como por ejemplo encontramos la conocida furosemida. La furosemida es un fármaco que pertenece a la familia de los diuréticos y dentro de los diuréticos pertenece al grupo de los de alto techo, es decir, diuréticos que actúan sobre la porción del asa de Henle ascendiente dentro de la nefrona renal. La furosemida la podemos encontrar en el mercado sanitario y farmacéutico bajo el nombre comercial de Seguril. Y aquí podemos encontrar la estructura y conformación química de la furosemida, donde prestamos especial atención a diversas características que dentro de la molécula, como por ejemplo la presencia de un átomo de cloro, la presencia de un grupo carbonilo, así como también de un grupo amina, y lo más importante, que es lo que caracteriza a la furosemida y en general a los diuréticos de alto techo, que es la presencia de un grupo sulfonida. Por eso la furosemida, junto con otros fármacos hermanos, como por ejemplo la torasemida, están dentro de la familia de las sulfonidas. Como diurético que es, la furosemida está indicada en cualquier situación donde hay un acúmulo excesivo de líquidos en el cuerpo y se necesita un drenaje rápido o inmediato de los mismos. Así como también la furosemida se suele utilizar en el control de los pacientes con un alto grado de nefropatía, es decir, en pacientes donde hay una insuficiencia renal tanto leve como crónica y se necesita un pequeño empujón a la filtración glomerular. Por eso la furosemida también la podemos utilizar para el control y tratamiento de las edematizaciones, para patologías que suelen cursar con acúmulo de líquidos, como por ejemplo en las insuficiencias cardíacas, tanto agudas, crónicas o congestivas, en los edemas agudos de pulmón y en el tratamiento secundario de la hipertensión arterial, así como de las crisis hipertensivas. Y de nuevo volver a resaltar el uso que tiene la furosemida dentro del ámbito nefrológico para dar un poco más de ayuda al propio riñón. Considerado uno de los fármacos esenciales dentro de la clasificación de la Organización Mundial de la Salud, la furosemida es un fármaco bien tolerado y seguro, pero hay que tener en cuenta que no debe ser administrado en la propia alergia a la furosemida, más en general al grupo de las sulfonamidas. Tampoco lo utilizaremos en situaciones donde hay una disminución del nivel de la volemia, es decir, hay pocos líquidos en el organismo, como por ejemplo en los shocks y en las propias hipovolemias, no se necesita drenar aún más líquido del organismo. En ciertas situaciones renales críticas, como por ejemplo en la propia anuria, si no se consigue orinar nada, no se forzará aún más al riñón con la furosemida para obtener una cantidad de diuresis determinada, ni tampoco lo utilizaremos en el propio fallo renal.
Y tampoco deberá de ser utilizado cuando hay alteraciones de ciertos iones o electrolitos, más especialmente aquellos que son parte del mecanismo de acción de la furosemida, como por ejemplo en las hipocalemias o en las hiponatremias. Y tampoco deberá de ser utilizado en la lactancia, ya que está contraindicado en los recién nacidos y en los meses de la lactancia. Y debemos de tener en cuenta ciertas precauciones con la furosemida. Por ejemplo, aunque es un fármaco que se suele utilizar para el control y tratamiento de ciertas nefropatías, deberemos de tener cuidado con su uso, siempre a dosis mínimas y seguras. En pacientes geriátricos, ya que es un fármaco que se utiliza mucho para las edematizaciones. Y las edematizaciones en la geriatría son totalmente un pasto de comer, aparecen cada 2 por 3. Y siempre debemos de cuidar y respetar a nuestros mayores. Si ya de por sí el cuerpo cursa con una tensión arterial baja, no la disminuiremos aún más con la furosemida, al igual que la diabetes mellitus, ya que la furosemida obliga al organismo a tener una mayor resistencia a la acción de la insulina, por lo cual pueden subir aún más los niveles de azúcar en el organismo. Mucho cuidado en pacientes que tienen estenosis valvulares o también vasculares, así como también, de nuevo, en pacientes que tengan pérdidas de fluidos, por ejemplo, en hemorragias masivas, en shock traumáticos, accidentes de tráfico. También debemos de tener en cuenta que hay muchos electrolitos en el cuerpo humano y muchos de ellos pueden verse aumentados o disminuidos por la acción de la furosemida, así como también en pacientes cardiópatas o que tengan riesgo de ciertas cardiopatías, como por ejemplo arritmias ventriculares o alargamientos del intervalo QT. Y por supuesto deberemos de revisar las interacciones que tiene la furosemida con el resto de la farmacología. El mecanismo de acción de la furosemida y casi en general de todos los diuréticos de alto techo suele ser muy simple, aunque un poco difícil de comprender. Debemos de saber que la furosemida ejerce su acción en la zona del asa de Henle, especialmente en la porción gruesa de la rama ascendente, por lo cual conlleva que la furosemida tiene un inicio de acción rápido y de corta duración, pero especialmente potente. Si nos vamos un poquito más a la zona microscópica, decimos que la furosemida ejerce su acción mediante el bloqueo reversible del sistema de cotransporte de ciertos electrolitos, siendo estos electrolitos el sodio, el potasio y el cloro, con lo cual se impide la reabsorción de los mismos. ¿Qué conlleva ello? Que hay una depleción de agua, de los iones propios del sistema de cotransporte, sodio, potasio y cloro, y también de otros electrolitos, como por ejemplo del calcio y del magnesio. Pero debemos de saber que el sodio y el agua están enamorados el uno del otro. Por así decir, digamos que la furosemida obliga por consecuencia al sodio a ser expulsado del cuerpo y en efecto cadena el agua se va detrás del sodio. Hace una depleción de 2 por 1. Las vías de administración más usuales de la furosemida suelen ser la vía enteral, mediante su presentación en comprimidos, y la vía parenteral, mediante su presentación en ampollas para su administración directa o en disolución. Pero debemos de tener en cuenta que la furosemida, dentro de su administración, se prioriza la vía enteral sobre la vía parenteral, la cual, la última, la vía de inyección, la dejaremos para situaciones de emergencia o de urgencia, pero siempre se prima la vía enteral.
La posología más habitual de la furosemida suele ser bastante diversa, ya que se utiliza para tantos tratamientos, tantas patologías, que es muy difícil establecer una revisión bibliográfica exacta de las dosis de la furosemida. Pero sí tenemos que saber que nos movemos en rangos muy reducidos, ya que la furosemida tiene un estrecho margen terapéutico para todos sus usos. Si nos vamos a los usos más generales de la furosemida, podemos utilizar para edematizaciones que sean secundarias a una patología principal, como por ejemplo la insuficiencia cardíaca, tanto aguda, crónica como congestiva, utilizaríamos de 20 a 40 miligramos diarios, siempre utilizando a poder ser la mínima dosis efectiva. Para la hipertensión arterial o crisis hipertensiva utilizaríamos de 20 a 40 miligramos por vía intravenosa, si precisase, pero nunca subir de la dosis máxima, que es de 40 miligramos. Si tenemos un paciente con un alto grado de nefropatía o que necesita un pequeño empujón en el riñón, utilizaríamos 40 miligramos diarios. Y si ya necesita un empujón continuo por la situación crítica del riñón, podremos utilizar una perfusión de furosemida, de la cual nos movemos habitualmente al ritmo de 50 a 100 miligramos por hora. Si de nuevo utilizamos la furosemida para edematizaciones secundadas, en este caso a una hepatopatía, por ejemplo, en la insuficiencia hepáticas, podemos utilizar de 20 a 80 miligramos diarios, pero de nuevo quedándonos en la dosis mínima efectiva. Y en pediatría, aunque no se ha establecido el uso seguro de la furosemida, sí hay evidencia que nos constata que se puede utilizar la furosemida a dosis de 2 miligramos por kilogramo diarios. Dentro de la compatibilidad e incompatibilidad de la furosemida con el resto de la farmacología existente, existe mucha información y bibliografía sobre qué fármacos podemos administrar o no en conjunción con la furosemida. Y también tenemos que revisar las interacciones de la misma, ya que es un fármaco que se suele dar en conjunción con muchos otros. Por ejemplo, puede potenciar los efectos de ciertas sustancias, ya que recordamos que la furosemida es una sulfonamida en sí. Por ejemplo, puede aumentar los efectos tóxicos de ciertos antibióticos, como por ejemplo de los aminoglucósidos. Puede haber un aumento de la nefrotoxicidad, hepatotoxicidad y ototoxicidad de los mismos. Así como también puede aumentar los niveles plasmáticos de litio de ciertos cardiotónicos, como por ejemplo la digoxina, o con algunos antiarrítmicos, por ejemplo como de clase 3, la miodarona. Y también puede haber una interacción negativa con otras familias farmacológicas. Por ejemplo, puede disminuir los efectos terapéuticos de algunos salicilatos, como por ejemplo el ácido acetil salicílico, de los analgésicos y antiinflamatorios no esteroideos, de la felitoína, y también hay una disminución de la eficacia terapéutica de las cefalosporinas, independientemente de cuál sea la generación de las mismas. Aun siendo un fármaco bastante seguro y bien tolerado, la furosemida puede presentar efectos adversos. Incluso alguno de ellos puede derivar en situaciones bastante críticas o incluso en coma o paradas cardiorrespiratorias si no se controla el uso de la furosemida. Por ejemplo, a nivel nefrológico puede haber un aumento de los niveles de urea y de creatinina, ya que, como bien sabemos, la furosemida es un potente diurético. También puede haber un aumento a la resistencia a la insulina,
¿Qué conlleva ello? Un aumento de la glucemia. Mucho cuidado en pacientes diabéticos. Puede derivar en una hipotensión arterial, ya que de por sí, si eliminamos agua del organismo, el corazón se ve obligado junto al sistema vascular a bajar aún más la presión arterial y puede llevar incluso a shocks y hipovolemias. Así como también puede aparecer alcalosis metabólicas y los síntomas derivados de la misma alcalosis metabólica, calambre, tetanias, hiponatremias. Pueden producirse shocks e incluso trombosis, ya que al disminuir el agua del sistema cardiovascular hacemos que la sangre sea más espesa, por lo cual la probabilidad de desarrollar un coágulo o un trombo es incluso mayor. Pero estos dos efectos adversos están secundados a la propia deshidratación, siendo este el principal efecto adverso de la furosemida, la falta de agua o la depleción rápida de agua en el organismo. Y a nivel general se puede producir dispepsia, diarrea, dermatopatías, reacciones cutáneas, alteraciones de ciertos electrolitos, no solamente de los que influyen la furosemida, sino de otros, como por ejemplo del calcio o del magnesio, y también puede haber poliuria, un aumento bastante exacerbado de la diuresis, así como la aparición de un cuadro de insuficiencia renal en pacientes sin patologías previas de tipo nefrológica. Finalmente, nos queda decir que la furosemida, dentro de los ámbitos de dialización y técnicas continuas y actuales de reemplazo renal, se ha demostrado que es un fármaco no dializable, no se elimina por las técnicas de reemplazo renal y usualmente no suele requerir un ajuste de dosis. Aunque en pacientes con un alto grado de nefropatía, por ejemplo, de 10 a 20 mililitros por minuto de aclaramiento de creatinina, sí se suele requerir un pequeño ajuste de dosis, pero siempre con la mínima dosis efectiva. También tenemos que recordar que la furosemida se prima primero la vía enteral sobre la vía parenteral, la cual, la última, la dejaremos para situaciones de urgencia y emergencia. No es vía prioritaria para un tratamiento convencional. Y por supuesto siempre revisar la bibliografía de qué fármacos interactúan o no con la furosemida, ya que volvemos a repetir, la furosemida junto con otros hermanos suyos, como por ejemplo la torasemida, son sulfonamidas y puede haber interacciones con otros fármacos, especialmente con los antibióticos y las cefalosporinas.